Perfecto, ya tenemos unas 63 personas. Vamos a comenzar con este webinar. Ante todo, muchísimas gracias. Bienvenidos a este primer webinar de GoDaddy Pro que está dentro de este programa. Y queremos teniendo mucho a lo largo de todo el año. Este es el primero que realizamos en el mes de febrero. Afortunadamente tenemos a Álvaro que ha aceptado esta invitación y también tenemos a José Lousao que ahora estaremos charlando con él. Para quien no conozca GoDaddy Pro, les voy a contar rápidamente que es un conjunto de herramientas gratuitas que GoDaddy pone a disposición de diseñadores y programadores que están especializados con WordPress, con este CMS, y que nos permite alojar y administrar todos nuestros sites de una manera muy simple. Quien haya utilizado con anterioridad Manage WP sabrá perfectamente de lo que le estoy hablando. Actualizaciones en lotes, hacer backups automáticos, login en un clic, clonar sitio, entre tantísimas otras funcionalidades. Si los quieres probar, es gratuito. Tienes simplemente que registrarte en GoDaddy.es/pro, godaddy.es/pro. Ahí te registras y puedes probar todas estas funcionalidades para administrar tus sitios WordPress de una manera muy simple y rápida. Para quien esté tuiteando, tenemos un hashtag que es hashtag GDPro, de GoDaddy Pro, GDPro Webinar. Ahí podéis dejar vuestros tweets que iremos respondiendo luego. Y también tenemos un sistema de preguntas aquí en Crowdcast que los últimos 10 minutos del webinar vamos a estar respondiendo a las dudas que tenga el público que nos esté mirando. Así que aquí debajo de su pantalla tenéis la zona de preguntas de Ask a Question, está en inglés, haz tu pregunta. Dejad ahí vuestra pregunta, tenéis también la posibilidad de poder ir votando y las mejores preguntas, las que estén mejores rankeadas, en los últimos 10 minutos estaremos respondiéndola junto con Álvaro Gómez. Y ahora sí, bueno, vamos a presentar a una de las 3 personas que estamos aquí presentes. Vamos a presentar primero a José Lousao, que es un entusiasta de las nuevas tecnologías, startups y marketing. Comenzó en el mundo del hosting en el 2014 como Head of Product Marketing y actualmente está coordinando el programa de GoDaddy Pro aquí en Iberia. Instaló su WordPress allí por el 2008, aunque comenzó con la comunidad en el 2015 y se le ve bastante por bastantes meetups y también recorriendo España con las distintas WordCamps. Así que bienvenido, José, y muchísimas gracias por este primer webinar que nos estás ofreciendo. Muchas gracias. Esperemos que sea el primero de una serie que haremos mensualmente. Así será, así será. Y no solamente gracias por el webinar, sino también por el apoyo que da GoDaddy Pro a los distintos meetups alrededor de toda España y también los patrocinios que realizan a las distintas WordCamp. Así que, como miembro de la comunidad de WordCamp, mi agradecimiento por ese apoyo. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a comenzar con el webinar. Para los que estamos todos aquí reunidos, ya tenemos 68 personas conectadas y le voy a presentar a la persona que puntualmente mi ordenador tengo a mi derecha. No sé dónde estarán viéndolo ustedes, vosotros, pero es Álvaro Gómez. Él me ha dado una bio de su página web, pero lo voy a presentar en forma un poco más espontánea, ya que es un gran amigo. Tiene estudios de fotografía, estudió en Londres, comenzó en ese mundo. Obviamente se ha conectado con el mundo de Flash y fue sus primeros contactos con la informática y paso a paso fue pasándose de a poco hasta terminar en el mundo de WordPress y desarrollando web. Es un experto autodidacta, sabe apañarse muy bien buscando artículos y analizándolos y implementándolos en sus distintos proyectos. Es padre de 2 hijas maravillosas y hoy tenemos la fortuna de que esté aquí con nosotros contándonos sobre qué hacer con WordPress una vez que ya lo tenemos instalado. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al webinar de GoDaddy Pro. Hola chicos, encantado, un placer. Gracias por la presentación, Mauricio. Nada, totalmente improvisado. He leído un poco, pero lo que ha salido. Si te parece bien, Álvaro, vamos ya directamente a la presentación y vamos a mantener un pequeño diálogo sobre estos puntos que nos has marcado. Claro, voy a compartiros el escritorio para que veáis la presentación, si queréis poder ir siguiéndola, ¿vale? Perfecto. Un segundito, tengo la presentación aquí. Sí, como dice Mauricio, soy bastante autodidacta, entonces yo profesionalmente he crecido aprendiendo WordPress, entonces a veces sabe más, el fruto de no saber ciertas cosas te obliga a aprender bien la herramienta. A ver si consigo compartiros la presentación. Todavía no la vemos. No, lo sé. Ah, vale. Un segundito. Ahora creo que sí. Espera, que te la pongo a pantalla completa y se ve. Perfecto, ahí la vemos. Vale. Ahí debería estar. Vale.
Bueno, genial, ahí lo vemos. Como ha dicho Mauricio, mi nombre es Álvaro Gómez Velasco y yo trabajo empecé a usar WordPress en 2009, yo creo que fue la primera vez que empecé por WordPress.com y tenía muy poquitos conocimientos de tecnologías web en esa época. Como ha dicho Mauricio, yo trabajaba con Flash en esa época. Sí que había trasteado con web, pues con FrontPage y Dreamweaver, pero vamos, yo hacía lo que daba el botón de exportar y no sabía lo que estaba haciendo por debajo. Y fue precisamente a raíz de empezar a utilizar WordPress y trastear con una instalación propia que poco a poco fui aprendiendo CSS, luego PHP y al final me piqué yo mismo y fui aprendiendo otras tecnologías. Trabajo en una pequeña empresa de desarrollo que se llama Giga 4 y ahí hacemos un poco de todo. Lo mismo, fundamentalmente desarrollo, pero bueno, también hacemos asesoría, optimización, SEO, etcétera. Entonces, estamos acostumbrados a toparnos con todas las cosas y a ver muchos errores pequeños. Entonces, por eso junto a esta presentación es una serie de cosas que suele ser buena idea tenerlas en cuenta a la hora de arrancar con un WordPress y además nos ayudan a entender cómo funciona WordPress por dentro, ¿de acuerdo? Genial. ¿Vale? Entonces, antes que nada, ¿por qué vamos a molestarnos en hacer una instalación customizada y tener en cuenta todos estos pasos si la mayoría de los hostings nos ofrecen la posibilidad de instalar con un solo clic? Dices, bueno, pues si voy a tardar 3 minutos o 1 minuto, ¿para qué voy a estar media hora configurándolo? Pues hay una serie de motivos que se resumen aquí que yo considero que son importantes. Uno de ellos es por seguridad. WordPress es un software muy seguro, pero siempre hay una serie de medidas extras que se pueden tomar para mejorar esa seguridad y nosotros que llevamos mucho tiempo y hemos hecho muchos proyectos pequeños, a veces nos hemos encontrado con problemas de seguridad y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, son cosas que no te cuesta hacerlo en comparación con lo que luego te cuesta limpiar una instalación o el disgusto que se lleva la gente. Lo segundo por velocidad y eso va un poco de la mano del tercer punto, de carga. WordPress tiene un montón de características que no siempre se usan, sobre todo de un tiempo a esta parte que WordPress se utiliza más como CMS o como un auxiliar para utilizar editores visuales y cosas así que para la gente que tiene menos conocimientos. Hay muchas funcionalidades que son propias del blog, como los listados por archivos o por fechas, por autores, un montón de funcionalidades que no se usan. Y entonces, conviene limpiar todas esas partes para usar lo que realmente necesitamos y aligerar la carga, evitar que nuestra página se cargue lenta o se cuelgue o si hay mucha concurrencia de tráfico que directamente deje de funcionar. Luego, por personalización, que al final la gente te instala en WordPress y te deja ahí el famoso Just Another WordPress Site, que es la descripción por defecto. Si buscas, entre comillas, Just Another WordPress Site o otra página hecha con WordPress, vas a encontrar millones de páginas de alguien que la ha instalado y no se ha molestado ni en poner una descripción. Eso de personalizar. O no borrar las entradas y la página que viene por defecto también con WordPress. Eso lo veremos más adelante como uno de los primeros pasos. Sí, y eso va de la mano de la imagen, que es un punto que digo más abajo, da una imagen bastante mala si de repente, sobre todo si es un proyecto, si lo has hecho tú con tus propias manos y estás aprendiendo todavía, pero si te dedicas profesionalmente a ello, no hacer este tipo de pasos queda un poco feo. También por SEO, obviamente, no salen descripciones que no tienen nada que ver con la página, son cosas básicas de imagen. Yo creo que personalización, SEO e imagen van un poco las tres en la misma línea. Y luego por aprender, que es el punto que he puesto al final, que WordPress no deja de ser una herramienta que funciona con una serie de tecnologías por debajo, pero al final, si te dedicas profesionalmente a ello, no te queda otra que aprender las tecnologías, porque las herramientas pasan, pero las tecnologías van a estar ahí siempre, aunque evolucionen. Y es imposible entender un software en profundidad si lo utilizas como herramienta y no entiendes qué está pasando por debajo. Entonces, configurar esta lista de configuraciones y de pasos iniciales te ayuda a entender todo lo que está pasando por debajo, todas las opciones, posibilidades, modificaciones que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, es un poco para, lo primero de todo, quería justificar el por qué merece la pena tomarse la molestia de hacer una instalación. Sí. En el primer punto mencionas seguridad. Sí, perdón, voy para atrás. Tengo un poco de eco. ¿Alguien tiene sonido ahí? No sé si soy yo mismo. Yo te escucho bien. Vale. Yo me escucho con eco, no pasa nada. En el primer punto mencionas seguridad. ¿Tú vitaminas tu WordPress de primeras con algún plugin en particular? A nivel de seguridad. Sí. A ver, durante un tiempo no puse nada.
Luego de no puse nada, empecé a sufrir algunos hackeos y me puse en modo paranoico, pues se ponía Wordfence a todo y tomaba un montón de medidas. De un tiempo a esta parte tomo una serie de medidas básicas, salvo que la web sea muy crítica, no siempre pongo Wordfence o por lo menos no con todas las funcionalidades. Lo que sí tengo es una, digamos, Wordfence te da mucho seguridad pasiva, o sea, también activa, pero de su fuerte seguridad pasiva en el sentido de que te detecta logins, te detecta modificaciones de archivos, pero es seguridad pasiva en el sentido de que te avisa cuando ya se han metido. Exactamente. Y en lugar de esa política, lo que procuramos hacer es tener medidas de seguridad activas, que luego veremos, que es que eso sea más difícil y sobre todo tener un sistema de backups, que usamos ManageWP de hecho, que sea muy cómodo. Incluso ManageWP te avisa de si hay un plugin caducado, cosa que WordPress solo ha empezado a hacer hace muy poquito, y eso es clave porque no siempre puedes estar pendiente de actualizar al día todo, pero si ves que ese plugin en concreto está vulnerado, ha sufrido una vulnerabilidad, entonces sí que lo actualizas inmediatamente. Entonces ahora hacemos una política un poco mixta, más seguridad activa y sobre todo tener copias de seguridad muy controladas y tener muy vigilados los plugins vulnerables, que suelen ser el gran agujero de seguridad, porque si tú configuras todo correctamente y tienes todo al día, en principio no tienes que tener ningún problema. El problema es cuando estás funcionando con plugins pues que ya no son seguros o que han sido eliminados del repositorio, ese tipo de cosas. ¿Sí? Vale. Bueno, seguimos adelante si queréis, luego iremos punto por punto. Un buen paso a la hora de, previo a una instalación de WordPress, es elegir un buen alojamiento. ¿Qué entiendo yo por buen alojamiento? Bueno, una serie de cosas. Yo creo que si tenéis experiencia estaréis de acuerdo con casi todas. Que te haga copias de seguridad. Como he dicho hace un momento, utilizamos ManageWP porque es mucho más cómodo el sistema de gestión y tienes un panel central para todo, pero sí que es muy importante tener copias de seguridad también a nivel del propio hosting. No deberíamos funcionar solo con esas porque si falla, falla todo. Pero bueno, las copias de seguridad es una cosa que tiene que haber redundancias. Entonces, está bien contar con la de ManageWP o el sistema externo que utilicéis y las del propio servidor. Entonces, que esas copias de servidor pues te permitan restaurarlas tú con facilidad, que sean flexibles, cómodo y demás. Que sea flexible también en el sentido de que igual solamente quieres restaurar la base de datos, no quieres restaurar los archivos, que te dé un poquito de flexibilidad, ¿vale? El tema de los certificados también, que te ofrezcan eso de manera de serie y demás, que el soporte sea 24 horas y que sea especializado. Hay algunas empresas de hosting que te dan un soporte que, bueno, es tan genérico que cualquier problema que sea específico de WordPress ellos se lavan las manos. Y nosotros que llevamos muchos años con eso, quizá no necesitemos ese soporte específico de WordPress porque sabemos lo que hacemos, pero para un usuario que está empezando, en un pequeño alojamiento compartido, pues es la diferencia entre estar una hora o una mañana dándole vueltas y buscando por internet o que le digan, mira, te falla esta línea, te la modificamos y ya está. Se agradece mucho, sobre todo a los principiantes. Luego, velocidad, que funcionen, que los discos sean SSD, que no haya demasiadas conexiones, que una misma base de datos no esté compartida entre demasiados hosting compartidos y hay un cuello de botella de consultas. Digamos que esté balanceado. Uptime, que no tengamos cortes constantes. Lo comentaré más tarde, pero hay herramientas para monitorizar el uptime de tu web. Hasta cierto punto es inevitable que puntualmente las webs tengan sus hippos y se caigan durante 1 minuto, 5 minutos. No todos estamos llevando una web tipo Amazon y pues es inevitable. La proporción coste-beneficio, tú tienes que aceptar que puntualmente puede pasar, pero dentro de un orden. Por eso es importante tenerlo monitorizado. Seguridad, esto es que el software que utiliza el hosting a nivel de servidor esté todo actualizado, porque no solo que tú tengas tu WordPress actualizado, sino que WordPress está montado por encima de la tecnología de Apache, Nginx o lo que estés utilizando, de la versión de MySQL, etcétera, que todas esas tecnologías estén al día, claro. Y luego, finalmente, cosas para mi gusto, que tenga un panel de control cómodo y fácil y que encuentres las cosas con facilidad. Esto ya, bueno, cada uno tiene sus preferencias, pero sí que es verdad que cuando te haces a un hosting y sabes dónde está cada cosa, a veces a mí me toca gestionar una web en un hosting que no conozco y realmente tardo más tiempo en encontrar las cosas que en hacerlas. Entonces, un panel de control bien organizado yo lo valoro bastante. Y por último, que sea flexible y escalable, en el sentido de que si tú ves que tu tráfico va creciendo poco a poco, que te den facilidad para pues, contratar más ancho de banda o más espacio en disco o lo que vayas necesitando.
¿Qué opinas, Mauricio? Esto es un poco mi... Sí, de todos los puntos que ha mencionado, obviamente cada uno de ellos es muy importante y vital para poder mantener una web, el tema del hosting, tener un buen hosting, pero creo que más importante hoy en día para mí es el tema del soporte especializado y 24 horas. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de WordPress, estamos hablando casi de un 30% de las páginas web en Internet, en las cuales no todas tienen un programador especializado o alguien con conocimientos fuertes detrás de esa web. Hay muchas webs personales, gentes de pequeñas empresas que están llevando y que confían todo su conocimiento en los hosting y depende de esa que está detrás del teléfono. No sé si opinan lo mismo. Sí, totalmente. Y además es que revierte en el propio beneficio de la empresa de hosting. Exactamente. Porque si un usuario no encuentra solución a un problema y está haciendo la pregunta una y otra vez y entonces es esto, otro, al final son un ticket que en vez de resolverlo de una vez, necesitas 10 consultas para resolverlo. En realidad es beneficioso para todo el mundo, ¿no? Sí, vuelvo a recalcar, los demás puntos son también importantísimos, pero quería hablar un poquito sobre el tema del soporte. Vale, perfecto. Bueno, la configuración de ese servidor. Aquí lo básico y esencial, yo diría, esto son cosas de sentido común en realidad, no son tan técnicas, pero cambiar las contraseñas. Si heredamos un proyecto que a nosotros nos pasa y ya tienen contratado un alojamiento o nos dan un acceso al registrador de sus dominios o lo que sea, cambiar las contraseñas, porque ya no es una cuestión de fiarte, sino que, bueno, si a ti te compras una casa, cambiarías las llaves, ¿no? El bombín de la puerta, lo primero. Pues hacerlo primero, cambiar siempre las contraseñas, no solo de la propia instalación de WordPress, obviamente, pero también a nivel de servidor. Es mejor no tener que desconfiar de nadie, es la mejor solución. Y una serie de cositas básicas. Bueno, utilizar SFTP o SSH en la medida de lo posible, porque FTP no va cifrado. Entonces, se pueden capturar las contraseñas por ahí. Entonces, eso suele ser muy buena idea. Configurar bien los permisos de las carpetas. Esto no lo enlazo, podéis buscarlo por ahí. Hay guías bastante completas de cuáles son los permisos de lectura, escritura y ejecución que tienen que tener las carpetas de WordPress según cada carpeta. No es lo mismo el WP Includes que la carpeta de subidas, etcétera. Entonces, esto sí es importante. Los hostings especializados en WordPress sí que te lo suelen dejar bien configurado por defecto, pero hay que entender cómo funciona esto porque además a veces hay cosas que fallan y se debe a que es demasiado estricta la configuración, entonces es un detalle a tener en cuenta, ¿vale? Un detallito también un poco tonto en la línea de lo primero, si hacemos la instalación 100% a mano y creamos un usuario para la base de datos, que ese usuario solo tenga permiso a esa base de datos y que esa base de datos solo pueda ser accedida por ese usuario, para evitar que pues, haya un poquito el primer punto, que haya un usuario creado desde no se sabe dónde y que alguien entre a donde no debe, digamos, ¿vale? PHP, en la configuración del Apache, los alojamientos compartidos, a veces te permiten tener unos límites más altos de los que te dan por defecto. Es decir, a lo mejor el tiempo de ejecución que te ponen por defecto son 30 segundos, pero si tú vas al panel de control lo puedes subir a 30 o a 120 y te lo permiten sin problema. Entonces, conviene revisar toda la configuración de PHP para sacarle el partido. La versión de PHP que estamos usando, obviamente, eso, si estáis con una versión de PHP vieja y estáis utilizando WordPress en una versión actual y estáis utilizando temas complicados o plugins complicados, directamente puede que no funcione, pero puede que sí funcione porque tiene retrocompatibilidad hasta cierto punto, pero de una manera muy poco eficiente. Nosotros hemos visto proyectos que nos han pedido VPO para una página, o sea, optimización porque la página va muy lenta y demás, y ha sido entrar, cambiar la versión de PHP 7, que estaría igual en la 5.3 o la 5.4, y automáticamente se ha reducido en una cuarta parte el tiempo de carga. Entonces, entender que eso es una de las cosas básicas de configuración, lo mismo el tiempo de ejecución, etcétera. Echarle un vistacillo en el hosting que vosotros tengáis, porque a veces un error se resuelve con esto. Y por último, activar el SSL que vayáis a usar para que luego esté disponible y podáis tener tráfico HTTPS. Esto es muy por encima. Seguramente hay cosas mucho más importantes, pero esto es un poco lo imprescindible. Bueno, va un poco también con WPO, ¿no? El tema de la configuración del servidor con PHP 7 y SSL ya directamente mejoramos muchísimo la velocidad de carga de cualquier web. Y ya añadiendo a eso, también, pues si vamos por HTTP2, bastante mejor. Sí. Efectivamente. Pero esto es un poco lo básico. Esta slide... perdón, que me he vuelto a ir a la anterior. ¿Dónde estábamos? Perdonadme. Aquí.
Ahora, la configuración del archivo del wp-config de WordPress, que supongo que la mayoría de los que estáis viendo, si habéis hecho una instalación a mano, sabéis que es donde tú pones el usuario de la base de datos, el nombre de la base de datos y la contraseña. Es el archivo que utiliza WordPress para conectarse con la base de datos, entre otras cosas, y poder empezar a funcionar. Entonces, hay un montón de constantes que se pueden definir desde este archivo que permiten reforzar la seguridad o aligerar la carga y demás. No voy a explicar absolutamente todo porque sería una locura, pero hay 4 o 5 cositas que, además de ser muy útiles, son muy reveladoras de funcionalidades o de opciones que hay dentro de WordPress que a veces la gente no conoce. Entonces, una cosa súper básica es limitar el número de revisiones. Sabréis que cada X tiempo, bueno, cada vez que guardáis una versión de un post que estáis redactando, cada vez que vais a guardar o guardar borrador, se va guardando una versión. Y se puede volver a ellas, si metes la pata, borras algo, lo que sea. Entonces, esas revisiones que se llaman no tienen un límite por defecto en WordPress. Puedes tener 2000 revisiones de un mismo post. Eso al final puede hacer que se te caiga una página. A mí me ha pasado una web que hicimos, en la página de inicio había unos campitos que los usuarios actualizaban cada cierto tiempo, unos valores de bolsa era. Y después de estar 6 meses usando la página, dejó de cargarse la home y era porque no nos habíamos dado cuenta que no estaba limitada. Esto, hay plugins que te lo hacen. Tú puedes instalar un plugin que te limita las revisiones, pero fijaos que es una línea de código, es que no es ni una línea, es definir el número. Post-revisions 3. Te va a ahorrar que la base de datos crezca excesivamente, ¿vale? Desactivar el editor, siguiente punto. Seguramente no lo uséis mucho, de hecho no deberíais usarlo, pero está ahí y a veces se usa, y yo soy el primero que a veces me toca usarlo, cosas puntuales, que es el editor de los temas y de los plugins. Si vais ahí a plugins, la última opción pone editar y lo mismo con los temas. Podéis tocar código desde ahí, podéis modificar el tema, podéis modificar los plugins. Es bastante poco recomendable porque si guardas y está mal, hace catacroc. Desde la versión 4.8 han metido un code mirror que te valida el código, tiene syntax highlight, o sea, te sale con coloritos lo que estás escribiendo y no te permite guardar si hay un error de sintaxis PHP, por ejemplo. Creo que el HTML tampoco te deja guardar. Entonces, digamos que es un poco menos terrible porque ya no puedes meter la pata tanto. Pero, además de evitar la posibilidad de meter la pata, esto hace que si por un problema de seguridad alguien inicia sesión como administrador, un atacante, no tiene la posibilidad de ir al editor y meterte ahí algo más grave, que te puede meter por ahí un backdoor o Dios sabe qué. Entonces, si no lo vamos a usar, vamos a evitar que los usuarios metan la pata y vamos a evitar un posible ataque. Se pone una línea y se desactiva el editor, ¿vale? Es un poco friki esta parte, pero no está dando mucho la turra. Si tenéis algún comentario, chicos, por favor, adelante. Acabamos rápido, pero son 4 cositas muy, muy básicas. Yo creo que hay, lo que os decía, que ayudan a entender un poco cómo funciona por detrás. El prefijo de la base de datos, sabéis que las tablas en la base de datos de WordPress, por defecto es WP baja, luego el nombre de la tabla. Es importante, si podemos cambiar eso, que al hacerlo en el momento de instalación no nos cuesta nada, es solo definir en el wp-config el prefijo, evitamos ataques de inyección SQL ciegos. Es verdad que ataques más complejos, si consiguen acceder a la base de datos, pues ya van a ver cómo se llama la tabla y poco va a haber que hacer. Pero cuando es un ataque de SQL ciego, se llama, el atacante no sabe cómo se llama la tabla a la que está atacando. Entonces, en el momento que le cambiamos el nombre de la tabla, le ponemos una dificultad extra. Es un tipo de ataque muy puntual, pero no cuesta absolutamente nada cambiar el prefijo. Y, de hecho, es una buena costumbre. Nosotros solemos poner pues, un nombre que sea reconocible con el propio proyecto. De tal manera que si tú, de repente, por lo que sea, cae en tus manos un archivo SQL y dices, ¿esto de qué proyecto es? ¿Qué hace esto aquí? Solamente con verle los prefijos, las tablas, ya vas a saber qué proyecto es. Una buena práctica que no cuesta nada y da un puntito más de seguridad. Las salt keys, siguiente punto. Las contraseñas en WordPress van cifradas. Esto hace que si un usuario consigue descargarse la base de datos entera, no va a ver la contraseña como tal de los usuarios, sino que va a haber una cadena muy larga de texto que se llama hash, que es la contraseña pasada por una función que la hace, digamos, imposible de descifrar porque es una función que no se puede ejecutar a la contra. ¿Y qué pasa? Que esos hashes, hay tablas en Internet de hashes. Entonces, imagínate, si mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ese hash es conocido, digamos. El hash en el que el algoritmo MD5, que es como se llama, te convierte
te convierte tu contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hash, es una cadena muy larga y imposible de recordar, pero conocida. Entonces, para evitar ese tipo de ataques, que lo que hacen es buscar contraseñas muy conocidas en tablas, en el momento que tú metes las salt keys en tu wp-config, se añade una cadenita al final de la contraseña. Entonces, hace que no coincida exactamente, al final del hash, perdón. No coincide, no es tan fácil simplemente buscar esa cadena, porque de repente ese hash, de repente tiene una cosa al final que tú como atacante no sabes lo que es. Entonces, digamos que es una manera de hacer la puñeta extra. Y esto es muy sencillo. Hay un enlace en el propio wp-config y en la página de wordpress.org te generan esas salt, tú las copias y las pegas y ya está. De hecho, puedes poner cualquier cosa. Hace poco entré en una instalación que no era mía, una cosa heredada de por ahí, y las salt keys eran todas caca de la vaca. Tal cual. Alguien había puesto caca de vaca. Y funciona, es un poco absurda, pero funciona como salt key, ¿vale? El tema de la seguridad en WordPress tiene un poco esa mala fama, entre comillas, pero no se debe a que no sea seguro el sistema en sí mismo, sino a que es un sistema tan popular que está siendo atacado todo el rato. Entonces, en cuanto hay un agujero de seguridad, el parche entra en cuestión de horas, pero si tú no lo actualizas, tienes un problema. Vale, ¿qué más? Bueno, entonces... Dime, Mauricio. Comentarle un poco a la gente de que son puntos muy básicos a la hora de configurar el wp-config, pero que si no tenéis noción de algunos de estos puntos que estamos viendo, no os preocupéis, vamos a compartir estas diapositivas para que luego podáis investigar por vuestra parte. Aquí lo estamos hablando de una forma muy general y rápida, pero el tema de las salt keys es algo súper simple, lo podéis buscar luego en internet y es simplemente una cadena, como bien explicó Álvaro, para poder generar distintas contraseñas dentro de WordPress. Así que vamos a estar compartiendo estas diapositivas. Sí, por favor, es una cosa para leer con calma. Si es la primera vez que oís hablar de ello y no lo habéis entendido, es lo normal, porque lo estoy explicando muy por encima. Cada uno de los puntos de esta diapositiva es para estar un par de horas leyendo en internet. De hecho, bueno, hemos cortado mucho la diapositiva de Álvaro para poder encajarlo en una hora. Adelante, Álvaro, sí. Así que no me quería extender, pero bueno, se aprenden muchas cosas con estos temas de configuración y no solo de seguridad, no solo del propio WordPress, sino cosas más genéricas de la tecnología. Y dos cositas más, bueno, aumentar el límite de subidas es una cosa bastante típica, que te sueles encontrar que no puedes subir un archivo más de, no sé si 4 o 8 megas el límite por defecto, pues con una línea de código puedes permitir que se suba más. Que esto también depende de la configuración de PHP de tu servidor, que era el punto anterior, pero bueno, para que os suene. Y otro detallito, los que hagáis el desarrollo un poco más complicado, que no simplemente instaléis un tema y poco más, podemos definir desde aquí si queremos que WordPress nos muestre en pantalla o no los errores. Es bastante útil si estás pues, creando tu propio tema o un plugin, tener esto visible para ver claramente qué está pasando, porque a veces una cosa no funciona, pero tampoco ves el error. Entonces, esto es una cosita que te permite tenerlo visible y que siempre hay que desactivar cuando salgas a producción, porque si no, de repente el usuario va a estar viendo cosas que no debe. A veces son warnings, a veces no es que haya un error como tal, pero bueno, esos detallitos, una ayuda, digamos. Vale, bueno, esta era la slide más espesa, pero no podía dejar de mencionarla, ¿vale? Vale, ahora vamos a configuración básica. Esto es bastante sencillo. Yo creo que aquí no tendréis problema en seguirme ninguno. ¿Qué hacemos cuando instalamos un WordPress? Pues título y descripción, ¿vale? Vais a ajustes generales, ponéis un título y una descripción que sea más o menos significativa. Según el tema que estéis usando, esto a veces se ve en la cabecera, no se ve en la cabecera. No os preocupéis demasiado por eso. Esto es una cosa más bien interna, porque luego veremos que en la parte de SEO tú ya realmente defines cuál es el título, la etiqueta meta del título de la página, ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es una buena práctica básica. Siguiente paso, pues establecer si la página de inicio, si en el inicio vamos a ver una página estática o los posts más recientes. Esto va a depender un poquito también del tema que se use, pero es una decisión básica importante. Configurar el idioma, la fecha y la hora. Si la página queréis que esté en castellano, pues poner el tema castellano. Esto está en ajustes generales todo. Además de esto... Hoy en día ya es por usuario, esto se puede elegir. Efectivamente. Es que de esto depende no solo en qué idioma está el gestor de contenidos, el backend de WordPress, sino también depende en qué idioma va a estar el frontend. Es decir, los típicos textos estáticos que veis en vuestro tema de leer más o publicado por o tiene X comentarios, esos textos van a depender, como son estáticos y vienen con el tema, digamos, van a depender del idioma en el que tú tengas tu WordPress. Y a veces puede que el tema que estés usando esté traducido de tu idioma, esté localizado, pero si no lo pones que tu web está en castellano, no se va a traducir, ¿vale? Y como bien dice Mauricio, hoy en día se puede hacer de manera
a nivel de cada usuario, puede tener el backend en el idioma que él quiera y la página, el frontend, puede incluso detectarse, por ejemplo, si utilizas un plugin multidioma o lo que sea, ¿vale? Pero eso que esté traducido sí que va a depender más del tema. ¿Qué más? Bueno, borrar la entrada a la página y el comentario de prueba, que si no se os queda por ahí, os olvidáis, Google lo indexa y dices, ¿por qué pone Hello World o Hola Mundo en mi blog? Borrar el plugin que te viene por defecto, el Hola Dolly famoso, que no vale para nada y que, bueno, no pinta nada. Borrarlo y borrar también los temas que no vayas a usar, ¿vale? Esto es un poco filosofía, todo lo contrario que el síndrome de Diógenes, que hay gente que empieza, yo lo he hecho, cuando empiezas dices, ay, ¿qué tema más chulo? Igual lo uso y lo subes. Ah, qué tema más interesante y lo subes. O este plugin me puede valer y lo instalas. Y de repente dices, pero ¿por qué tienes aquí 12 temas instalados? Y cualquiera de esos temas puede sufrir una vulnerabilidad que sea conocida y que sea un agujerito por donde te entren. Entonces, todo lo que no necesites, bórralo. Si te gusta, lo necesitas más adelante, no te preocupes, que seguro que vas a tener el repositorio esperándote. O sea, que borrar todo lo que nos necesite. Y lo último de configuración básica, revisar los enlaces permanentes. En ajustes, enlaces permanentes o permalinks en inglés. Esto antes, bueno, hasta hace relativamente poco, quizás año y pico, no venían la estructura de enlaces, que es interrogación igual, y el ID del post. Y esa estructura indexa peor en Google, es menos intuitiva para los usuarios. De un tiempo a esta parte ya la estructura de los enlaces por defecto es la que tiene el nombre del enlace. Entonces, esto realmente no es estrictamente necesario, pero sí es importante elegir la que queramos. Si queremos que salga la fecha por debajo del post o no, si queremos, hay una serie de opciones que podemos configurarlas. Y las bases de las taxonomías, que esto es una tontería, pero a nivel de personalización es importante porque por defecto es /category o /tag y luego el nombre, pues /category, /cocina o /fotografía o la categoría que tengamos. Y esas dos bases, category y tag, las podemos cambiar por, o bien simplemente traducirlas a castellano, si nuestra web está en español, o si, por ejemplo, nuestras categorías son, ¿qué te voy a decir yo? Regiones, porque nuestro blog está organizado por sitios, pues ponle ciudades o países o lo que sea, ¿vale? Es un detalle de personalización bastante básico que marca la diferencia a veces entre tomarte la molestia y no. Básico, comunicación básica, ¿sí? ¿Tenéis algún...? Sí, otro punto también con respecto al tema de los permalinks y las taxonomías. A veces utilizamos taxonomías customizadas que no siempre son etiqueta o categoría. Entonces, por una cuestión de SEO, también tenemos que modificar esta URL, ¿no? Esta base para que se ajuste un poco al proyecto que estamos desarrollando. Efectivamente, sí, lo mencionaré más adelante, pero también se pueden cambiar las bases de los usuarios. De hecho, hay un plugin que te permite por ahí, para que en vez de ser /autor, el nombre del autor, puedes poner otra cosa, simplemente por traducirlo, o incluso puedes poner una por cada rol de usuario. Al administrador le puedes poner una URL, a alguien que solo sea colaborador otra y tal. Al final es un poco personalizarlo a nuestro gusto y ver que lo conocemos, que no todos los proyectos lo van a necesitar, pero, oye, vamos a demostrar que conocemos nuestra herramienta, ¿vale? Y esto enlaza directamente con lo siguiente, que es la personalización de nuestra página. Entonces, bueno, pues rellenar la info de nuestros usuarios, que a veces la gente se olvida, pues ponle el nombre, especifica cómo quieres que vayan firmadas las entradas, que no te salga directamente, pues, Álvaro Gómez, todo seguido en minúscula, no, pues ponlo con mayúscula, tilde, etcétera, como quieres que se vean. La biografía, lo mismo, eso puede mostrarse o no, según el tema que estemos usando, pero bueno, conviene rellenarlo. Y el Gravatar, que es para que salga nuestra foto. WordPress se gestiona globalmente desde gravatar.com. Entonces, si nos damos de alta en Gravatar y ponemos la foto allí, todos los comentarios que se hagan y todos los posts en los blogs en los que publiquemos y demás van a tirar de ahí de la foto. Entonces, conviene configuración básica para que se vea quién está publicando los contenidos, ¿vale? Elegir un tema y crear un tema hijo. Esto evidentemente da para una charla en sí misma, con lo cual no voy a entrar aquí en detalle. Pero si no sabéis lo que es un tema hijo y estés aprendiendo WordPress, os diría que entraseis por ahí, porque es la manera correcta de modificar un tema. Lo típico que vemos un tema que nos gusta, pero le queremos cambiar 4 cositas, no nos metamos a tocar el tema principal, ¿vale? Por muchos motivos, entre ellos que ese tema será actualizado más adelante, entonces vamos a perder esas modificaciones. Entonces, si no sabéis lo que es un tema hijo, apuntároslo y empezar por ahí. Es una cosa muy sencilla de hacer y es una buena práctica básica de WordPress, ¿vale? De hecho, hay una charla muy buena de Carla Saiz en WordPress TV sobre temas hijo. Ahí tenéis muy buena información para aprender. Más cosas de personalización básica. Bueno, poner un favicon
desde hace unas cuantas versiones, se puede hacer desde el personalizador de WordPress, tardas 30 segundos, ponle un favicon a tu página, hombre. Y es un detallito. Configurar los menús y los widgets, vale. Esto simplemente desde el propio Customizer lo podéis hacer ahora y además lo previsualizáis. Aseguraos que está bien, correctamente configurado. Cambiar el nombre de la categoría por defecto. Por defecto en inglés es uncategorized y en inglés y en español es sin categoría, creo, ¿no? La categoría por defecto. Sin categoría. Queda un poco raro y además, como todos los posts tienen que pertenecer a alguna categoría, si os olvidáis de asignar una categoría, porque igual vosotros creáis las vuestras y decís, bueno, yo ignoro esa que viene por defecto y ya está. Pero el problema es que si guardáis un post, aunque sea un borrador, y no le habéis asignado categoría, os lo va a poner en sin categoría. Entonces, es muy típico que todo el mundo acabemos teniendo posts en sin categoría. ¿Cómo podemos paliar esto hasta cierto punto? Pues renómbrala, ponla general o ponla noticias, ponle un nombre que no sea tan feo. Entonces, si por lo que sea se te cuela una I o la acabas usando, porque, bueno, a veces también es útil, por lo menos que tenga un nombre un poco descriptivo. Eso podéis, en el menú de posts, ahí tenéis categorías y etiquetas y podéis renombrarla desde ahí. Lo digo porque no sé cuántos usuarios nos están viendo ahora mismo, pero no todo el mundo sabe cómo se cambia el nombre de una categoría, ¿no? Si acabamos de empezar con ello. Y lo último de personalización, curraos la página 404, si podéis. Si sabéis un poquito de código y estáis haciendo vuestros propios temas, creo que la plantilla es 404.php, ¿no? Si no estoy equivocado. 404.php. Muchos temas te vienen ya con el 404. Pues lo copiáis a vuestro tema hijo y lo modificáis, aunque sea para meter ahí un GIF con un poco de sentido del humor o para personalizar el texto, ponerlo más serio o más coloquial o lo que queráis. Pero una página de 404 es un detallito que aporta mucho. Explica por las dudas, Álvaro, que es un 404 por si hay personas que no sepan a qué se refiere este número. Tienes toda la razón, Mauricio. Mira que lo he dicho en el punto anterior, pero enseguida nos olvidamos. Si tú escribes una dirección en tu página, mipagina.com/ y algo que está mal escrito o que existía pero ha sido movido o lo que sea, y hemos metido una redirección, etcétera. Si escribimos una dirección mal, básicamente, la página nos va a mostrar una página de página no encontrada, ¿no? El típico page not found 404. Entonces, esa página, pues está bien darle al usuario opciones, decirle, oye, mira, esto ha pasado porque a lo mejor has escrito mal la dirección o te doy aquí una cajita de buscar, prueba a buscar a ver si lo encuentras o si estás muy desesperado, pincha aquí y vuelve a la página de inicio. Entonces, que el usuario no esté muy desamparado. Y además es una página que tiende a olvidarse y no a personalizarse, a veces no está ni traducida. Y es cualquier página que tiene un 404 simpático, automáticamente, aunque el enlace esté roto, se gana tu simpatía y es una cosa que tampoco cuesta mucho de hacer, ¿vale? ¿Qué tal vamos? No sé si hay muchas preguntas, pocas. De momento tenemos unas 4 preguntas, vamos bien, vamos a tratar de terminar en tiempo y luego veremos cuántas de ellas podemos responder, aunque hay gente también que ya está respondiendo y he visto ahí una respuesta de Ivonne que nos está mirando, así que genial. Genial. Bueno, todo esto no lo he hecho al principio, pero esto es un poco mi manera de hacer. Y yo siempre que doy una charla agradezco comentarios y que alguien me diga, pues eso que haces lo estás haciendo mal y deberías hacerlo de otra manera. Eso es, yo siempre lo agradezco mucho porque yo no tengo una formación técnica, tengo mucha experiencia, pero soy consciente de que puedo tener lagunas considerables a veces. Pero vamos a acabar con esto. Seguridad. Vamos a aplicar 4 cosas básicas. Una de ellas es limitar el número de intentos de login. Que alguien no pueda empezar a probar usuarios y contraseñas todo el rato hasta que se aburra o que escriba un script que lo haga automáticamente hasta que dé con nuestra contraseña. Vamos a hacer que si intenta 2, 3, 4 contraseñas desde una misma IP y falla, vamos a bloquearle 10 minutos y le vamos a decir, cálmate un poquito, que a lo mejor te lo tienes que pensar. Y esto es instalar un plugin, normalmente lo más fácil es un plugin y te puede ahorrar muchos problemas, ¿vale? Forzar el HTTPS, o sea, obligar a los usuarios a acceder por HTTPS aunque pongan HTTP, ¿vale? Para que la comunicación vaya cifrada. Ocultar la versión de WordPress y la URL de acceso. Esto no es imprescindible, pero te puede ahorrar ataques de fuerza bruta. Es decir, que el acceso no sea /wp-admin, sino que sea /acceder o /administrador o algo que nosotros recordemos y que además a los usuarios les resulta más fácil muchas veces recordar que el acceso está en /entrar o /acceder que wp-admin, que la gente ni lo entiende. Entonces, esto hace que si alguien intenta acceder a tu web o fisgar simplemente, te va a decir, no, por aquí no se entra. Una cosa sencilla e incluso por imagen está muy bien.
Otra cosa súper importante que no siempre se suele hacer es utilizar un usuario con permisos lo más bajos posibles para publicar los contenidos. Es decir, que ese usuario administrador con el que vosotros entráis y podéis hacer de todo, que no sea el mismo que publica los contenidos. Porque si por lo que sea os roban ese acceso y entran a la página con ese usuario, que de repente se encuentren que no pueden hacer prácticamente nada porque no tienen los permisos máximos. Es decir, no publiquéis con administrador, publicad siempre con permisos bajos. Podéis estar usando vuestro usuario normal, el administrador, pero al publicar podéis escoger el autor de la entrada y elegir uno que tenga permisos más bajos, ¿vale? Luego, respecto a los comentarios, yo os recomendaría, si no los vais a usar porque la página no lo pide, desactivarlos directamente. Y si los vais a usar, instalar Akismet o algún sistema para controlar el spam, porque si no, puede que no os pase nada en meses y meses y meses y luego una mañana tenéis 500 comentarios de spam. O sea que los comentarios o se configuran bien o se desactivan, ¿vale? Política de backups, esto es básico, lo comentábamos antes respecto al hosting, pero una política de backups, de varios backups, no solo un sistema de backups, sino varios, en varios sitios, no los tengáis todos en el mismo sitio y además que hayáis comprobado que funcionen. O sea, esas tres cosas, más de uno, en más de un sitio y testeados, ¿vale? Esto fundamental. Ahí ManageWP la verdad es que hace un trabajo muy, muy bueno, te gestiona las restauraciones y demás y nosotros siempre, normalmente tenemos el backup del propio servidor en local, aunque no lo hacemos tan periódicamente, pero sí que nos vamos bajando versiones y en ManageWP. Y a veces en Amazon S3, si el proyecto es un poco delicado, tenemos una cuarta opción. ¿Vale? Esto es como la frase de no poner todos los huevos siempre en la misma cesta. Si vamos a hacer una estrategia de backup, tratar de diversificar por si tenemos un problema con un entorno, una plataforma, tener otra copia en otro sitio. Eso es, sí, importantísimo. Es la típica cosa que hay que nunca sea un problema, ¿no? Monitorizar uptime, esto es simplemente, hay servicios, ManageWP te lo ofrece, por ejemplo, en uno de sus packs, que es que te avisa si por lo que sea tu página está no disponible más de 1 minuto, 2, 5 o lo que tú configures. Esto es importante porque puede ser una señal de que ha fallado una actualización automática, por ejemplo, o has sufrido un ataque, más típicamente, o que tu hosting, por lo que sea, no está funcionando bien. Entonces, es muy importante, si tú ofreces mantenimiento, ser tú el que te enteras de que la página está caída, que no te llame el cliente y te diga, oye, me han dicho que la web ya ha caído desde ayer. No, entérate tú y solucionalo antes de que el cliente se entere. ¿Vale? Entonces, tener monitorizadas las páginas. La parte de uptime y backups, eso, por ejemplo, nosotros lo tenemos gratuito con ProSites, que es ManageWP. Y otro punto importante es que informarle al cliente, oye, mira, tal día has tenido una pequeña caída, aunque sea de 1 minuto, ¿no? Que no era algo grave, pero informarle estas cosas al cliente nos da una muy buena visibilidad como profesionales de la web que estamos haciendo. Sí, y si tienes muchas páginas monitorizadas en muchos hostings distintos, como es nuestro caso, enseguida ves cuáles tienen mejor uptime, cuáles tienen peor uptime, qué empresa ha sufrido un pico puntual de tráfico durante unos meses y de repente el uptime se le ha ido por los suelos. Te da unas métricas muy interesantes para luego tú decidir, ¿no? Y una cosa que no es de seguridad, el último punto, que no sabía si meterlo, pero es la típica tontería que te puede amargar un proyecto o no, que es sanitizar los nombres de archivos. Es decir, si tú tienes una tilde, un nombre de una foto que vas a subir a tu web, eso no debería estar ahí porque puedes que tengas problemas a nivel de servidor o a nivel de navegador. Safari, por ejemplo, no te tolera eso y vas a tener un problema. Vas a tener fotos que no se ven y tal. Entonces, esto es instalar un plugin muy sencillito que lo que te hace es que esa tilde pues te la va a quitar y ya está. O sea, hay espacios, te va a poner guiones y demás. Es una típica cosa que puedes hacer al principio de cada proyecto como buena práctica y te puede ahorrar muchos problemas. Simplemente que te ponga caracteres estándar, digamos. ¿Vale? Vale, y ya vamos acabando. Queda esta y otra. O no, esta es la última, me parece. Y cosas de SEO básicas. Sí, ¿no? Cosas de SEO básicas. Bueno, revisar la visibilidad del robots.txt. El archivo robots.txt lo que hace es decirle a los motores de búsqueda si quiere que tu página se indexe o no, qué carpetas han de indexarse y cuáles no, etcétera. No es que los motores, esto no les impide a los motores de búsqueda indexar o no las páginas, pero por lo general suelen respetarlo. Entonces, aquí lo más importante es asegurarnos de que no tenemos puesto un index no all
y de repente nuestra página no salga en los motores de búsqueda. Entonces, hay una cajita en los ajustes de lectura, si mal no recuerdo, que te permite habilitar o deshabilitar la indexación. Nosotros, antes, por ejemplo, si rediseñábamos una página en un subdominio o algo así, pues desactivamos la indexación durante el desarrollo. Pero ya nos hemos llevado un susto de lanzar la producción y olvidarte volverla a marcar. Entonces, para evitar eso, que pasa más de lo que parece, nosotros ya no solemos toquetear el robots.txt para deshabilitar en desarrollo. Lo que hacemos es un coming soon, que es el punto 2. Es decir, prefiero bloquear completamente el acceso a la página, darle un usuario y contraseña al cliente o a quien tenga que ir viendo la página, y de esta manera no hemos tocado el robots.txt. ¿Se puede indexar el coming soon? Bueno, pues que se indexe, tampoco pasa nada. Y nosotros ahora funcionamos así. Un coming soon, tienes muchos plugins que lo que hacen es que la página esté cerrada, solo veas pues un logo, un texto, una cosa muy básica, y solo se puede ver cómo está avanzando la página, o sea, solo puedes ver la página tal y como va a quedar si inicia sesión. Entonces, de esa manera también das una buena imagen, te creas tu rediseño en un subdominio o lo que sea y vas poniendo un coming soon con el logo nuevo, un mensaje tal, y de esa manera no se empieza a indexar la página a mitad de desarrollo ni puede entrar a fisgar a alguien que no debe y tal. O sea que no es estrictamente SEO quizás todo el coming soon, pero sí que es la manera que hemos encontrado que es mejor para gestionar el tema de los robots. Y luego, respecto al súper básico, aquí no vamos a hablar de SEO porque SEO da para 33 charlas. Instalar un plugin de SEO, bien sea Yoast o el plugin que estemos usando, rellenar las etiquetas meta, es decir, pues el título y la descripción de la página, porque es lo que sale en los resultados de búsqueda. Ahí cuando tú buscas y sale tu página, va a salir un título y debajo un parrafito con una descripción de un par de líneas. Esas dos cosas, si tú no las especificas, Google va a coger lo que el buen amuente pueda adivinar que es el texto relevante en tu página. Entonces, a veces, pues una página sencilla igual sí que te coge el primer párrafo y es relevante, pero en muchos casos te puede coger o el menú o te puede coger el aviso de cookies o Dios sabe qué. Entonces, es mejor decirle, no, mira, el título es este y la descripción es esta. Y lo mismo olvidemos también el tema de la accesibilidad con las imágenes, ¿no? Que utiliza estos campos específicos. Sí, efectivamente, sí. Lo menciono, sí, eso lo menciono después, un truquillo para eso. Y luego las etiquetas Open Graph, que son parecidas, son etiquetas meta en realidad, lo que pasa es que son específicamente para Facebook, Twitter, que son para las típicas miniaturas que te crea cuando tú vas a compartir en Facebook, que te coge un título, una descripción y una foto. Es importante especificarlos, sobre todo la parte de la foto, porque si tú no especificas, ahí Facebook va a coger lo que le salga de las narices, que puede ser tu logo o puede ser el logo de un sponsor que tienes en el pie o puede ser la banderita del idioma. A mí me pasó, he visto cosas rarísimas. Entonces, especifica, o si un post, por ejemplo, no tiene imágenes y no tiene imagen destacada o lo que sea, pues especifica tú una imagen por defecto que es la que quieres que te coja. Puede ser que puede ser el logo de la página o lo que sea. Otra cosita importante es que nosotros solemos hacer casi siempre es deshabilitar los listados por fecha y por autor. WordPress te permite mostrar los posts de mucha manera. Todos los más recientes, ordenados por categorías, ordenados por autor, ordenados por fechas. Entonces, los listados por autor, normalmente en la mayoría de las páginas vas a tener un autor y es muy poco probable que vayas a usar esta funcionalidad. Entonces, desactívala. Si alguien intenta acceder a los listados por autor, le mandas a la página del blog y ya que se busque la vida, incluso por seguridad también. Y lo mismo con los listados por fecha. Dime, Mau. ¿Cómo lo desactivas? El tema de la fecha y el autor. Yoast tiene un par de opciones para hacer eso. Okay. Ya que estamos usando Yoast para todo lo demás, es cuestión de buscarlo. Sí, tiene ahí unos ajustes en avanzado que tú simplemente lo desactivas y ya está. Incluso el siguiente punto también te lo gestiona Yoast, que es que los archivos, bueno, he dicho los listados por fecha también los podemos desactivar. Es decir, no sé si lo sabéis, pero si tú pones WordPress, el nombre de tu página, ¿no? alvaro.com/ y pones 2018, te saca todos los posts de 2018. Si pones 2017/12, te saca todos los de diciembre de 2017. Incluso 2017/12/25 te saca los del 25 de diciembre de 2017, suponiendo que hubiera muchos posts. Entonces, esa funcionalidad lo que hace es generar un montón de páginas basura, en realidad, para la mayoría de los blogs, porque nadie publica tanto, salvo que tengas una publicación, si tienes un periódico, pues entonces sí, porque sale todos los días. Pero si no, no tiene sentido. Entonces, deshabilitemos eso, que no se va a usar, ¿vale? Y lo mismo con lo de las páginas de adjuntos. Cada vez que tú subes una foto o cualquier archivo a la librería multimedia, WordPress te genera una página que es una página individual con tu cabecera y tu pie normalmente, como si fuese un post individual, pero solo con la imagen.
no vale para nada en la mayoría de los casos. Entonces, si por lo que sea Google indexa esa página, te indexa esa página de tu adjunto, pues que redirija al post al que está asociado, que es muchísimo mejor. Si no estamos perdiendo ahí el lead juice que dicen en inglés, ¿no? Estamos perdiendo un poco, desperdigándonos demasiado, ¿vale? Es lo que decía al principio, que hay muchas cositas que la gente ni sabe que existen en WordPress, que no las están usando en la manera en la que se usa WordPress en muchos casos y que te están haciendo perder fuerza, que tu página vaya más lenta, que sea más vulnerable. Entonces, todo eso, cortar, ¿vale? Y luego, esto ya es externo a WordPress, pero date de alta en Analytics, date de alta en Search Console y en Google My Business si tu página es un negocio físico o, bueno, o es una empresa o tiene sentido, ¿vale? Son 3 servicios gratis en sus opciones básicas de Google que te van a dar mucha más presencia y muchas más métricas, ¿vale? Y una tonterita más, lo de títulos de imágenes automáticos, que es un poco como el sanitize de antes. Que cuando subas una imagen, normalmente WordPress no le va a poner un título a esa imagen, se lo tienes que poner tú a mano. Y muchas veces no lo vamos a hacer. Si no lo hacemos nosotros, imaginaos los usuarios. Pues es que no saben ni que lo tienen que hacer. Pero eso es importante por accesibilidad, por SEO, es importante esos títulos. Incluso para buscar en la librería multimedia, porque la librería multimedia tiene un buscador, la de WordPress, pero no te indexa los nombres de archivo por defecto. Entonces no vas a poder ni buscar. Entonces esto es un plugincito que lo que te hace es que te asigna un título que es el mismo que el nombre del archivo. Es una tontería, pero bueno, te puede sacar de un problema, ¿vale? Y lo último ya, no sé si tenéis algún comentario sobre esto. Os estoy matando de aburrimiento a todos. No, está perfecto, Álvaro, está perfecto. El tema es que es mucha información, como siempre decimos, es muchísima información súper interesante. Claro. Pasa lo mismo con las meetups, ¿no? Es imposible que vayamos a 1 hora y salgamos expertos de una materia. Hemos aprendido, tal como dijo Álvaro, autodidacta, siempre cogemos estas líneas que nos interesan, estas temáticas que no aprendemos y luego tenemos que sentarnos y leernos información de otro sitio. Así que vuelvo a repetir, dejaremos estas diapositivas en el blog de GoDaddy para que luego podáis coger los puntos más importantes e investigar por vuestra cuenta. Sí, José, ¿vas a decir algo? Sí, nada, que subiremos todo el contenido al blog y en un par de días estará disponible para consultar y ver de nuevo el vídeo. Y lo que comentabas en relación a las imágenes, pues hablando de VPO, por Dios que compriman las imágenes y las adapten al peso que necesitan. Está ahí en esta slide. A ver, si es que es verdad que pasos iniciales, al final, cuando tú explicas cómo configurar una instalación de WordPress, en realidad es un abanico que toca muchas cosas. Es que toca el SEO, toca la seguridad, toca el VPO, toca la usabilidad, toca todo. Entonces, cada slide de esta mini charla es que es una charla o 3. Con lo cual, por eso es como, ¡guau! ¡Qué densidad! Entonces, simplemente las cosas que pongo, cada uno de los puntos, es para que los investiguéis, echéis un vistazo y sobre todo la próxima vez que lo volváis a oír digáis, esto me suena, es la segunda vez que lo digo. Igual es que es importante, ¿vale? Pero no es una clase, quiero decir que el que entienda todo lo que he dicho y sobre todo tan rápido, es que ya lo conoce, o sea que no tendría mucho mérito, ¿vale? De todas maneras, lo que os digo, estoy abierto a comentarios, me podéis seguir en Twitter o mandarme un email o ir a mi página y rellenar el formulario y decirme, oye, mira, que esto que dijiste no estoy de acuerdo, no lo entiendo, o lo que sea. Desde luego. De hecho, para el tema de las imágenes, Mauricio hizo una presentación muy buena hace un par de semanas de compresión. Y pequeña anécdota, fue la primera presentación que he hecho en una meetup y la he vuelto a dar 3 o 4 años después y sigue siendo tan vigente como el primer día. Comprimir las imágenes, la resolución perfecta. No toméis una fotografía con vuestra cámara reflex y automáticamente subirla a WordPress porque eso destruye cualquier sitio web. Totalmente. Si queréis explico esto lo último y ya pasamos a las preguntas y a los comentarios, ¿vale? VPO es optimización, es para que la página cargue lo más rápido posible y consuma el mínimo de recursos, ¿vale? Y sobre todo también carguen dispositivos que no tienen mucha potencia o lo que sea, optimización. Entonces, un plugin de caché, el que queráis, el que conozcáis, a veces vuestro hosting puede que tenga un sistema de caché propio y no haga falta un plugin, pero digamos que la página no puede... WordPress cuando ejecuta una plantilla o su tema dice, bueno, voy a cargar el post. Entonces empieza a hacer consultas a base de datos, a ver quién es el autor, a ver en qué categorías está, espera que voy a mirar la cabecera, espera aquí la barra lateral. Uy, la barra lateral tiene posts recientes. Voy a mirar cuáles son los posts recientes. Tiene un montón de consultas a la base de datos. Entonces,
Si cada vez que entra un usuario tienes que hacer todas esas consultas y montar la página, esos son muchos recursos que está consumiéndose. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando un usuario entra y a los 5 segundos otro usuario entra a ver la misma página, no va a haber cambiado la página, realmente es la misma página. Entonces, en lugar de hacer toda vez el mismo proceso, lo que hacen los plugins de caché es guardar una página estática, un HTML estático sin necesitar la parte de PHP ni consultas a base de datos y le sirve ese mismo archivo que ha generado 5 segundos antes. Eso es un plugin de caché. Y Mauricio, que te veo ahí. Ah, no, vale. Ok. Sigo. Un plugin de caché, tenéis un montón de ellos. El VP Super Caché, que es el más básico, eso es instalarlo, lo activáis y ya está. Pero bueno, podéis leer más sobre el tema. Pero sepáis que lo tenéis que hacer, ¿eh? Que si vuestra página va lenta y no tenéis un plugin de caché, lo primero que tenéis que hacer es eso, ¿vale? Minificar y concatenar. Esto lo único que significa es si tenéis varias llamadas a varias hojas de estilos o varios scripts, en lugar de tener 20 llamadas a 20 scripts de 1 kilobyte, es mucho más eficiente tener una llamada a un script que pese 20 kilobytes. Entonces, como todos los assets externos que se van llamando, intentar juntarlos en una sola llamada. Entonces, WordPress te permite hacer eso porque tiene muchos filtros en la cabecera y demás. Entonces, eso es un plugin, concretamente nosotros utilizamos lo que se llama Auto-Optimize, que lo que te hace es te junta todas las cosas en uno y te ahorra llamadas, porque cada llamada a un archivo o lo que sea, pues es tiempo de espera y demás, ¿vale? El siguiente punto que decía Susi también, limitar el tamaño de las imágenes y comprimirlas, ¿vale? Inxanity es un plugin que lo que hace es que tú no puedes decirle, bueno, el tamaño máximo al que me vas a subir la imagen original que no sea más de 1500 píxeles o el tamaño que tú establezcas, porque una imagen de 24 megapíxeles seguro que no la necesitas en la web, eso seguro. Entonces, poner un máximo total. Y el otro plugin, el www, es para comprimirlas. Entonces, las dos cosas, limitar el tamaño y darles una compresión óptima. Eso te va a ahorrar espacio en el servidor, velocidad de descarga, en fin, fundamental. Lo otro, las directivas de expiración de htaccess, esto se suele llamar también browser caché. Esto es un chorro de código que tú añades al archivo htaccess y lo que le dice al navegador es al navegador del usuario que entra es, si has entrado en esta página hace menos de un mes, no vuelvas a cargar la hoja de estilo porque no ha cambiado. No vuelvas a cargar este script porque no ha cambiado. Esto hace que la página, desde el punto de vista del usuario, cargue mucho más rápido y además a ti te ahorra tener que volverle a dar esa hoja de estilo, con lo cual va en beneficio de los dos. Aquí, como todas las cosas, pues no conviene poner esto en funcionamiento antes de que la página esté 100% en producción. O sea, si estáis en un proyecto a mitad de lanzar, no os metáis con esto porque vais a tener luego un problema de vacío de caché y demás. Pero se entiende, ¿no? Lo que hace es simplemente ahorrarle la llamada al usuario de no me vuelvas a cargar esto y tiene muchísimo impacto. Bueno, limitar el número de niveles de comentarios anidados, esto es una cosa que le vi comentar a Joan Artés hace muchos años y me quedé con ello. Por defecto, WordPress creo que deja hasta 5 o 6 niveles, una barbaridad de comentarios anidados. Y debe ser muy caro a nivel de consultas en la base de datos para generarlos. Y es la típica cosa que no aporta mucho y te la puedes ahorrar. Entonces, en ajustes, comentarios, en el propio panel, puedes limitarlo. Es decir, pues bueno, que solo tenga 2 niveles o 3 niveles. Una tonterita, pero puede ayudar. Instalar un CDN. Un CDN es un Content Delivery Network en inglés. Esto lo que hace es que si tú estás en China y estás accediendo a mi página, que está en un servidor en España, a lo mejor en vez de servirte las imágenes desde aquí, que van a tardar en llegar, porque al final las cosas van rápido, pero las distancias son grandes. A lo mejor tengo un servidor en Shanghái o un servidor en Hong Kong que tienen los mismos contenidos. Entonces, si yo detecto que el usuario está accediendo desde Japón, por ejemplo, pues a lo mejor esas imágenes, esos estilos o esos scripts o lo que sea, se los sirvo desde un servidor que está más cerca de él. Entonces, eso ayuda a que la experiencia del usuario sea rápida independientemente de dónde esté la página alojada, ¿vale? Hay muchas soluciones ya, digamos, prefabricadas que te lo permiten hacer. Incluso Jetpack te da un CDN para imágenes, o sea que no tiene por qué ser caro ni difícil de configurar. Y el Heartbeat, lo último, es el autoguardado de WordPress. Es una especie de mini cron que tiene, ¿no? Mauricio, viene a ser eso. Un pequeño cron que tiene. Exactamente, cada 15 segundos lanza una petición para hacer un guardado de los artículos que vamos escribiendo. Claro, entonces eso es una cosa que puede que os esté ralentizando la página. Si tenéis muchos usuarios editando a la vez y tal, no es una cosa no suele ser el problema principal, pero sí que puede ayudar a reducirlo. Decirle, mira, no me hagas el heartbeat cada 15 segundos, hazmelo cada minuto y medio, ¿vale? Y
ya os he dado la turra bastante. O sea, que un punto con respecto a este tema y para toda la gente que nos está viendo es, bueno, si yo instalo un caché, entonces voy a mejorar muchísimo el tiempo de respuesta de mi web. Entonces, si instalo 2 o 3 cachés, tendrá que ser el triple de mejor. Vale, muchísimo cuidado con esto porque es una tecnología que sirve un montón, pero que hay que saber cómo implementarla. Y de hecho voy a aprovechar y vamos a abrir un poco la tanda de preguntas. Hay una pregunta que lanza Ana Cirujano que pregunta sobre plugin de caché, caché de servidor. ¿Qué estrategia utilizar a la hora de querer optimizar nuestras páginas? Depende de la complejidad del proyecto. Si estás en un alojamiento que tiene un buen servidor, un buen caché propio de servidor, desde luego tira con él, que duda cabe. Y si no, pues entonces tiras de plugin. Esa es la respuesta corta. No sé si con eso te respondo, Ana, pero si estás con un alojamiento que te lo ofrece, normalmente todo es probarlo y testarlo, pero normalmente suele funcionar mejor. Sí, está claro. Sí, en ese aspecto hay diferentes capas de caché. Normalmente un hosting especializado en WordPress debe tener diferentes capas de caché a servidor y luego, pues, en algunos casos ya se mete también una CDN, etcétera. Okay. Son muchas las técnicas que se pueden aplicar a la hora de mejorar una web, lo de WPO. Lo bueno es que hay muchísima información y cada vez más en la comunidad de WordPress España. Tenemos a Pablo López que escribe muchísimo sobre este tema. Hay muchísima información en Internet y son muchos los puntos que podemos ir atacando. Perdón. Tenemos otra pregunta de Luz, que es la más votada, que pregunta cómo podemos activar el SSL de una página web. Vale, pues normalmente en el panel de control tienes que mirar que tu hosting te lo ofrezca. Pues normalmente en el panel de control vas a tener una opción de hay distintas soluciones, Let's Encrypt o la que sea, para activar esa SSL y luego, una vez está activo, que tarda unos segundos, hay un plugin que se llama Really Simple SSL. Se puede hacer con 4 o 5 líneas en el htaccess, pero es mucho más fácil instalar este plugin, activarlo y ya está. Simplemente instalar ese plugin, Really Simple SSL, y activar en el panel de control de tu hosting los certificados gratuitos o contratar uno, si por lo que sea tu proyecto lo pide. Por ejemplo, los certificados gratuitos a veces con RedSys no acaban de funcionar bien. Nosotros hemos estado teniendo problemas con eso. Entonces, pues si te toca contratar una parte, lo compras a través de tu hosting normalmente, lo activas una vez te lo confirmen y con eso ya lo tienes. No tiene mucho más misterio que eso. No sé si eso se nos puede decir algo más. No, de cara a lo que comentabas, nosotros en los planes de WordPress sí que damos, en los que están en Estados Unidos ahora para profesionales, sí que damos por defecto ya desde el inicio que vaya encriptado por SSL. Lo que pasa es que hay una segunda vertiente de los certificados que mucha gente desconoce, que son ideales para e-commerce, que es cuando se verifican los datos de la empresa. Entonces, te pone la barra en verde totalmente y aporta muchísima más información sobre la empresa, el propietario, ya que toda documentación está verificada. Sí, por eso decía que según el proyecto a veces pues tener un candadito verde ya te puede valer si es un simple blog. Si es un e-commerce y el usuario vea y que sale el nombre de la propia empresa y demás en el navegador, evidentemente te da mucha más seguridad. Y al final, lo que cuesta un certificado SSL para un e-commerce que tenga un mínimo de funcionamiento y de ventas, es que no es nada. O sea, es una venta al año a veces lo que te puede costar el SSL. Y como en su momento también decíamos del tema del repository que era opcional, yo creo que hoy en día el tema del SSL no se debe cuestionar tampoco. Por temas de seguridad de cara al usuario que va a navegar sobre nuestra web y también por mejorar el tiempo de respuesta. Sí, totalmente. Y por conversión. Y por conversión, exactamente. Vamos con otra pregunta, en este caso de Joaquín García Valero, que pregunta, bueno, si instalamos un WordPress de un tema, ¿lo descargamos, lo compramos desde un marketplace o directamente repositorio? ¿Cómo podemos saber que el código que está de base está bien para el SEO? ¿Qué técnicas, qué herramientas podemos utilizar para saber esto? Pues mira, hay varios sistemas. Lo que podrías hacer es lo siguiente, instálate en un servidor de prueba. Hay varios packs de archivos XML que son contenido dummy, o sea, contenido de prueba. Entonces, tú coge tu tema, impórtale los contenidos. Si tu tema tiene contenidos propios, normalmente los temas premium suelen venir con su propio archivo XML o su propio generador de contenidos
impórtale los contenidos y pásale alguna herramienta básica online. Tienes un montón, o sea, SEO Site Checkup o cualquiera, tú buscas en Google SEO Online Check o algo así y vas a encontrar un montón de herramientas que tú pegas la dirección y te va a sacar una serie de recomendaciones. Entonces, ese sería un poco el primer paso. Si el tema que quieres usar no tiene un importador de contenidos propio, tienes un montón de demos por ahí. WooCommerce, por ejemplo, tiene un montón de demos de tiendas online con productos de prueba. Hay un Theme Unit Test, se llama, creo que es para los desarrolladores de temas. Tienen un XML precisamente para comprobar que se ve todo bien, que te viene pues una entrada con un título muy largo, una entrada sin imagen destacada y tal. Y eso también te puede servir un poco para popular de contenido tu página y ver cómo está organizado. Dicho eso, lo deberías testear a mano. Si el SEO es una prioridad para ti, deberías, aparte de pasarle una herramienta automatizada, ver un poco el tipo de contenidos reales que tú vas a tener y echar un vistazo. Más allá de que no haya un error de bulto y que haya 3 H1s en una página o que no utilice headings o yo qué sé, normalmente no deberías tener problema. Pero bueno, como un comienzo yo lo haría por ahí. Lo rellenaría con datos automáticos y le pasaría una herramienta. Álvaro, ya sobre la hora del webinar, primero, muchísimas gracias por haber participado, por haber dado esta charla, por haber respondido las preguntas. Si quieres, vuelve a repetir, por favor, tu nombre de tweet, tu nombre de usuario de tweet, tu página web, para que la gente, si tiene alguna duda, pueda dejarte su comentario. Sí, claro. Podéis buscarme por mi nombre y os saldré. Es Álvaro Gómez Velasco. Y en Twitter soy Mr. Fox Talbot, Mr. Fox Talbot, o podéis buscarme Giga4.es, Giga4.es es nuestra empresa de desarrollo. Así que por cualquiera de esas vías, si tenéis alguna pregunta, seguimos hablando por ahí. Y muchas gracias a vosotros, es un placer. Muy bien, dejaremos este webinar en el blog de GoDaddy Pro junto con las diapositivas. Agradecemos enormemente a todos los participantes del webinar que han estado en nuestro primer webinar de GoDaddy Pro. Muchísimas gracias nuevamente a José Louso, que nos ha permitido este espacio. Y volveremos seguramente el próximo mes con una nueva charla a definir, así que estar atento a las redes sociales y al blog de GoDaddy Pro. José, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos los que vayáis a Las Palmas. Nos vemos en la WordCamp y atento que esta semana también hay muchas meetups alrededor de toda España de WordPress. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Hasta luego, chao.